Shalom a todos, sean bienvenidos, la paz de Dios sea para con cada uno de ustedes. Es muy emocionante estudiar el Salmo de hoy. David había tenido problemas, Israel había enfrentado problemas con el reino del oriente, con el reino del occidente, y ahora tiene problemas con el reino del norte, y tiene que acordarse de lo que hace Dios, pero también tiene que acordarse que el sufrimiento tiene un propósito. Y sabes, estás sufriendo, has sufrido en la vida, aprende del sufrimiento. Acércate a Dios en medio del sufrimiento o vuélvete a Dios en medio del sufrimiento. El sufrimiento enseña, moldea. De hecho, en alguna ocasión mencionamos que el sufrimiento o el dolor es bueno para nuestra vida. Es decir, si tú te lastimas un dedo, te rompes un dedo, te lesionas un dedo y lo sigues usando, ¿sabes? Nunca va a soldar, se va a descomponer más. De la misma manera con una pierna, si sigues caminando, se te va a atrofiar más el hueso, ¿sabes? A nadie le gusta sufrir, a nadie le gustan las pruebas, pero ¿sabes? Si tú y yo nos encontramos en una prueba, aprovechemos, crezcamos, démosle propósito y sentido a esta prueba. No podemos evitar el sufrir. Eso de pare de sufrir es una ironía, es una locura, ¿sabes? Pero cuando tú y yo le encontramos el sentido, el propósito, aprendemos acerca de, sacamos jugo. Suena feo lo que voy a decir, pero sacamos jugo del sufrimiento, ¿sabes? Del dolor, de la prueba. Vamos a crecer. Y lo podemos ver en las pandemias, como algunas industrias crecieron, lo podemos ver cuando la industria del plástico empezó a crecer porque sustituyó al vidrio. Podemos ver en muchas circunstancias como en una circunstancia de problema, ¿sabes? Se puede madurar, se puede crecer y se puede desarrollar. Pues busquemos la paz de Dios en medio del problema. Por eso saludamos el día de hoy diciendo Shalom y vayamos al Salmo 60. Este Salmo tiene muchas enseñanzas, muchas bellas enseñanzas para el día de hoy, para tu vida y para mi vida. Acompáñame a leer Salmo 60 del verso 1 al verso 5. Salmo 60 del verso 1 al verso 5. Acompáñame, por favor. Dice la escritura a la letra: Oh Dios, nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas, ¿por qué titubea? Has hecho ver a tu pueblo las cosas duras. Nos hiciste beber el vino de tu aturdimiento. Hasta el 5, sigue el 4. Has dado a los que temen bandera, que alcancen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Oye, ¿no te parece, no te quiero decir interesante, porque a veces así somos tú y yo, o doloroso más bien, que primero reclama, primero dice que es Dios quien se aleja y después le pide que lo escuche, que no debe ser al revés? Dios, escúchame, y luego te planteo mi problema. Sabes, tú y yo cuando estamos con problemas, con dolor, a veces nos enfocamos en ello y después saludamos, después somos corteses, después pensamos lo que decimos. Sabes, tenemos que sufrir con propósito, y este propósito del problema o de la circunstancia, sea cual sea la que estés pasando, tenemos que reconocer que vivimos en una ausencia de Dios. Hace rato platicaba con un vecino y me decía, ¿sabes qué? Es que la maldad no existe. No, más hay que voltear a ver hacia un lado, ¿no? De hecho, si podemos hablar de una manera un poco científica, podemos decir que pues, en realidad la oscuridad no existe. Es la ausencia de la luz la que provoca la oscuridad. De la misma manera, la ausencia de Dios, de su bondad, de su amor, ¿sabes? Es todo lo contrario, por lo cual vive este mundo. Pero cuando tenemos una relación con Dios y cuando reconocemos, ¿sabes qué? Lo que estoy pasando, lo que estoy sufriendo, es porque no he obedecido a Dios. Es porque he hecho las cosas a mi manera. Es porque a veces me he alejado consciente o inconscientemente de la presencia o de la voluntad de Dios. Y en realidad no es Dios quien se aleja de nosotros. Somos tú y yo quien se aleja de Dios. Él siempre nos escucha. Es un Dios amoroso, misericordioso. Pero cuando el ser humano decide hacer su propia voluntad, decidir lo que es bueno, lo que es malo para su vida, decide no escuchar la voz de Dios, ¿sabes? Hay consecuencias. Y la consecuencia se puede palpar en el diario vivir, en las guerras, en el dolor,
en la tristeza, en la incertidumbre, incluso en la falta de fe. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y si tú tienes falta de fe, pídesela a Dios, ¿sabes? En todos los sentidos nos afecta la ausencia de Dios en nuestra vida. Es como un fracaso para nosotros el estar lejos de Dios, aunque pensemos que nos está yendo bien. Quien se aleja en realidad es el ser humano de Dios, por no tener a Dios en su vida, en su corazón, en sus acciones, en sus sentimientos, en sus reacciones. ¿Sabes? Nos enfriamos, nos metemos en problemas, nos creemos una verdad inexistente y nos creamos una super verdad que no es verdad, es decir, una verdad limitada. La única verdad absoluta viene de Dios. Las verdades relativas son de pensamientos lógicos como el tuyo y el mío. Pero cuando reconocemos que toda nuestra problemática es porque vivimos y estamos lejos de Dios y de sus parámetros para nosotros, ¿sabes? Son las consecuencias de enfrentémoslo, reconozcamos a ti y a mí, nos hace falta relacionarnos más con Dios o mejor con Dios, o incluso si tú no tienes relación con Dios, ¿sabes? Te hace falta iniciar una relación con Dios, pero todos podemos mejorar en esa área. Tenemos que reconocer a Dios en nuestra vida y reconocer que parte de nuestros problemas es no haber obedecido a Dios, no conocer a Dios, no estar cerca de Dios, haber hecho nuestra voluntad. O sabes, incluso que otras personas no vivan la voluntad de Dios también nos crea problemas. ¿Sabes? El segundo punto para que tú y yo aprendamos a vivir con propósito o le demos propósito al sufrimiento viene del verso 6 al verso 8. Permíteme que te lo leo. Te recuerdo, estamos en el Salmo 60. Verso 6 dice la letra: Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y meditaré en el valle de Sucot. Mío es Galat, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Wow, o sea, es una cosa, Dios tiene el control de todo, Dios tiene el control de todo. Te recuerdo que tanto aquí como un poco anterior, Moisés fue el que hizo el primer parámetro de referencia de que Dios era nuestra bandera. ¿Por qué? Porque cuando iban a la guerra, iba el rey al frente o iba el país que iba a enfrentar y llevaba una bandera de a quién representaba. ¿A quién representas tú? ¿A quién representas tú con tu diario vivir? Y ahora, que también es muy importante, ¿quién te representa a ti? Porque sabes qué, cuando tú y yo mostramos nuestra bandera, nos estamos mostrando a nosotros mismos. Pero cuando Dios es nuestra bandera, quiere decir que estamos acudiendo a Él, que reconocemos que esta ausencia de paz es porque nos hemos alejado de Dios. Esta ausencia de bendición es porque no hemos obedecido sus mandamientos. Esa ausencia de poder valorar lo que es importante en la vida es por no conocer al Altísimo. Es por haber enfriado nuestro corazón. ¿Sabes? El pueblo de Israel, aunque era el pueblo escogido, aunque en su tiempo se acercó y después se alejaba de Dios, estaba sufriendo las consecuencias. Y es por eso que aquí David nos recuerda que después de la angustia o en medio de la angustia, tenemos que recordar que Dios tiene el control de las cosas, que no hay nadie más fuerte y más poderoso que Dios. En esa plática que tenía con el vecino que hablamos hace rato, hablamos de que si Dios quiere hacer algo, lo hace. Puede ser un chasquido de dedos con su palabra, con su puro pensamiento. Él es Dios, Él es Dios. No hay nadie más fuerte, no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. ¿Sabes? A Dios cantaremos, a Dios entonaremos alabanzas. Porque Él es el motivo de nuestra alegría. Porque aunque estemos en medio de la persecución, de la guerra, de una pandemia, de circunstancias difíciles, cuando conocemos a Dios, conocemos sus atributos y sabemos que Él tiene el control de todo y el resultado de todo. ¿Sabes? Esto empezó con una cuarentena, ¿recuerdas? Llevamos casi 2 años. 2 años, empezó en noviembre del 2019, empezó este asunto en China. Ya estamos en enero del 22. ¿Sabes? No ha terminado,
pero Dios sí sabe cuándo va a terminar. ¿Sabes? Vacunas, variaciones del virus, mutaciones del virus. Y a veces agarra a los científicos, a los doctores mal parados, pero Dios sí conoce todo. Y tú y yo podemos descansar en Dios, podemos fortalecernos en su palabra, en sus proezas, y podemos fortalecer nuestra fe en Él. Acuérdate cómo se puede hacer grande esta fe, ya lo dijimos. ¿Sabes? La oportunidad de sufrimiento o el momento de sufrimiento es una oportunidad de aumentar nuestra fe. Es un momento para reconocer quién es Dios. Es un momento para reconocer, como decíamos en el primer punto, que tú y yo nos hemos alejado de Dios o no estamos tan cerca como deberíamos o simplemente no obedecemos integralmente su palabra. Pero en esta última parte de este salmo nos da una gran enseñanza. Permíteme, te leo del verso 9 al verso 12. Te recuerdo, estamos en el Salmo 60. Dice a la letra, Salmo 60, verso 9 al verso 12. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará a este don? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Oye, ¿cómo termina este salmo tan magníficamente o hermosamente? Y espero que tú y yo entremos en una buena relación con Dios para que entendamos que así va a ser. En Dios haremos proezas. ¿Sabes? ¿Cómo te pinta este 2022? Sigue subiendo el dólar, sigue subiendo el euro, hay malas noticias, hubo muy malas ventas en la industria automotriz, aumenta la inflación, ¿sabes? En Dios haremos proezas, porque no son tus capacidades, no son mis capacidades, es esta oportunidad que tenemos este año para acercarnos a Dios, para amar la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para entender la voluntad de Dios. Y a veces, aunque no la entendamos, es mejor obedecerla, es mejor someternos. Y sabes, cuando entendemos la voluntad de Dios y nos acercamos y ejercitamos nuestra fe, recordamos quién es Dios, el que tiene el control de todo y podemos y debemos alabarle. Te recuerdo que todos estos salmos que estamos estudiando son cánticos hacia Dios, son alabanzas hacia Dios. ¿Sabes? Es una oportunidad para sacar. No es la batiseñal, es nuestra Dios señal, ¿no? Y decirnos, Dios, he sido yo quien me ha alejado, te necesito, Dios. ¿Sabes? En este platicar contigo te he comentado mi sufrimiento, mi circunstancia. He reconocido que me he alejado de ti, que no he hecho tu voluntad, pero quiero acercarme más a ti, Señor. Quiero que tú seas mi bandera. Quiero yo representarte a ti. Y cuando tenga necesidad, así como en Narnia, ¿viste esa película? Tenían que tocar, ¿no? Un cuerno. O en aquella de cavernícolas, también de caricaturas, que el chico que se encontró a esta familia le dijo a la chica, toca este cuerno y yo voy a venir a tu ayuda. ¿Sabes? No hay mejor ayuda que la de Dios. Cuando nos sintamos acorralados, tristes, solos, cuando estemos enfrentando alguna problemática, clamemos a Dios, acudamos a Dios. Usemos sus fuerzas y no las nuestras. Refugiémonos en Él. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro socorro. Y si en realidad lo sabemos, vayamos a Él. Confiemos en Él, esperemos en Él. Ejercitemos nuestra fe en Él. Recordemos quién es Dios. Jehová Nishi, Jireh, Adonai. ¿Sabes? Hay tantas características de Dios que podemos pensar en quién es Él, que me da confianza, que Él provee, que Él da paz, que Él es mi protector, que Él es mi Padre, que Él es mi ayuda, que Él quiere bendecir mi vida. Hay miles y miles de características de Dios que nos dan tranquilidad, nos dan paz, nos dan seguridad, nos dan una nueva cosmovisión, una manera nueva de ver la vida. Y esto nos lleva a decir quién es Dios. Y puede ayudarnos a reconocer y a confiar en Él por lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y por eso es necesario que tú y yo acudamos a su palabra
para que recordemos lo que ha hecho en la vida de otras personas y también que digamos, ¿sabes? Como dijo el salmista en el último verso, en Dios haremos proezas. Y decía el verso 12 de la letra, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Cual sea que sea tu problema, sea que sea tu circunstancia que estés viviendo o que enfrentes este año 2022, ¿sabes? Dios va a hollar a tus enemigos. Dios te va a dar la victoria cuando tú lo valores, cuando lo busques a Él, cuando reconozcas que te has equivocado, cuando reconozcas que no lo has seguido al 100%, que no te has acercado, que no has obedecido como debe ser a la palabra de Dios, que no lo has amado, no le has dado el lugar que se debe en tu vida. ¿Sabes? Cuando suceda eso, en Dios vamos a hacer proezas y Él va a hollar a nuestros enemigos, porque Él es nuestra bandera, porque es un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios protector, un Dios salvador y un Dios que es el único Padre que no falla, que no se equivoca, que no llega tarde, que jamás nos da la espalda. ¿Sabes? Démosle sentido a los problemas y cualquier sufrimiento que estés pasando, deja que Dios le dé el propósito, aprendamos de Él, acerquémonos a Dios y confiemos en Él. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Nos vemos por acá la siguiente semana para el Salmo 61. Hasta pronto.